buen vivir es la idea fundamental de su acción política. Es muy justo que haya un ministro dedicado a ir en esta dirección. Y para nosotros europeos es una cosa muy importante. Yo aquí en Francia, después de la experiencia de Ecuador, yo hablo mucho del buen vivir. Yo soy para introducir esta idea. Hay muchos movimientos en la población francesa de todos los tipos que hay esta aspiración al buen vivir. Con la presencia aquí de Hugo Freddy Hellers, es importante de hacer la preparación de una federación, de una confederación internacional del buen vivir con elementos europeos en otros países de América Latina, porque ya en Bolivia, Bután hay elementos, pero de ancianos, porque pienso que si nosotros en otros países adelantamos en la dirección del buen vivir, podemos ayudar al Ecuador. Pero el Ecuador primero nos ayuda a hacer los movimientos del buen vivir que no son ya concretizados y que usted ha concretizado en su país, Ecuador. Ahora cuando yo escribo, yo digo también que para nosotros la bandera es bien vivir, la idea llave. La palabra maestra, el buen vivir. Bien, entonces por esto debemos multiplicar los contactos. Mira, en Francia, en una ciudad del norte de la Francia que se llama Douai, hay un liceo que se llama Liceo de Excelencia Edgar Morin, donde hay una cooperación entre los profesores maravillosos que hacen cursos en común de filosofía, de sociología, de historia, que son jóvenes, es una cosa en ruptura con el burocratismo de la enseñanza. Nosotros tenemos la herencia de 3 ideas del siglo XIX. Era en el mismo tiempo. Idea socialismo que significa mejorar la sociedad. Idea anarquismo que era la vida individual, es la cosa primero, desarrollar la vida personal. Comunismo, idea de la comunidad y de la hermandad. Pienso que debemos poner juntos estas 3 ideas y además la idea ecológica de la relación con la naturaleza, 4 ideas raíces para el bien vivir. Integrar las ideas madre, porque hay una decadencia del socialismo, una decadencia del comunismo, la implosión del comunismo en modo exterior, pero las ideas raíces eran buenas del socialismo, sociedad mejor, del comunismo, comunidad, y del anarquismo, libertad. Pero buen vivir es la síntesis de todo esto también. En los años 60 cuando yo fui, eran los jóvenes que no querían quedar más con los coches, con las televisiones, que hacemos comunidades con frugalidad y otros. Los jóvenes tienen las aspiraciones profundas, humanas, pero las pierden cuando entra integrada en la sociedad, porque son alienados en la sociedad. Cuando se hace adulto, están obligados a entrar. Que debemos abandonar la concepción hoy día que únicamente economista, técnica del desarrollo, de hacer el desarrollo humano, que es otra cosa que eso, cambiarla,
El progreso no es más una cosa únicamente cuantitativa del progreso técnico, el progreso también es progreso humano. El progreso no es una ley de la historia que se debe hacer en un modo de necesidad histórica, es una cosa cada vez una cosa de grande fragilidad, hay posibilidad de regresión, el progreso democrático se puede aniquilar la democracia. Digamos, el progreso necesita una conciencia, una acción, una voluntad, y no una mecánica histórica. Pero decir que el progreso no basta un progreso técnico, económico, científico, es el progreso humano, de la persona humana, de las relaciones humanas, de la fraternidad, de la solidaridad, ese es el progreso. No, es evidente que debemos abandonar todas las concepciones que tenemos hoy día aquí, del progreso, del desarrollo, de la vida, porque la vida es reducida al modo consumidor, cuantitativo, pero hoy día se verifica que consumir más, no da la felicidad. Sí, se demuestra, pero hoy día el encuentro no se puede hacer de modo ecléctico, tomar personas oficiales, no, debemos tomar personas ya compromiso en un movimiento de esta dirección. Fantástico. Es esto que debemos hacer. Antes de Internet se necesita contactos personales y después hacemos la organización Internet. La felicidad en nuestra vida llega a algunos momentos. Todos queremos ser felices, pero no estamos felices. Y también la felicidad, la grande felicidad, no se puede ser quedar permanente, porque se debe a condiciones ambientales, condiciones de relaciones personales, de amor, de amistad, de armonía, que no puede ser permanente. No podemos pensar a una felicidad permanente, pero podemos pensar a otra cosa, que la cuestión que no hay inhibición personal, no hay construcción que impide de ser yo mismo, que me impide ser yo, y otra cosa que me impide de vivir en comunidad y en hermandad. Es la cosa importante. Hay dos vías para ser feliz, para ser conjunto. Una vía que es la vía del desarrollo personal, de la capacidad humana de comprensión, de la capacidad a practicar sus talentos, las cosas que nos gustan hacer en la vida, si es artista, hacer arte, si hacer otras cosas, ingeniero, la cosa personal. Y la relación de comunidad con la familia, comunidad con amigas, comunidad con la sociedad, con la patria, comunidad humana en general. Pero hay las cosas del yo y de nosotros. La felicidad viendo que el yo y se encuentra feliz en un nosotros armonioso. Esa es la condición de la felicidad. Por ejemplo, cuando yo, joven, hacía la resistencia en Francia, era condición de infelicidad en general, porque el país era con la ocupación de los nazistas. Había amigos persecutados, que son torturados, peligros de muerte también para mí. Pero todavía yo era muy feliz, porque yo era en armonía con yo mismo. Yo pensaba que hacía cosas buenas, no buenas únicamente para la Francia, para la humanidad. Y entonces pienso que la cosa importante como raíces de la felicidad es la poesía de la vida, porque la vida hay una parte de prosa que es cosas que debemos hacer sin placer, que hay algunas obligaciones en todos los casos, pero si hay poesía es la comunión, la difusión, el arte, la estética, bailar, los deportes, todo esto. Es la parte poética de la vida que es importante.
no se puede ser de felicidad permanente. La felicidad es un objetivo, una finalidad. Cuando tienes esta capacidad de amar la vida, de maravillarse de las cosas tan lindas de la vida, de la naturaleza, de la música, de todo, del amor. Entonces tienes la energía de la revolta contra los horrores, las opresiones, las ignominias. Si tú no quieres la vida, tú no tienes fuerza de luchar. La fuerza de luchar viene del amor de la vida.